Le doy la bienvenida, amigo mío. Disculpe todo el desorden que había, pero estábamos ordenando internamente. 21 minutos para la... Harta. hartas cosas. ¿Quieres partir por algo que te interese o vamos pimponeando? No, pimponeando y aprovecho de no te saludado a ti, Jorge, y agradecer que me invites al programa y a los auditores de Ponte Online de UCB Radio. Sí, y estamos Pero saliendo para vamos Santiago y pimponeando otros tantos lugares, ¿no es cierto? y todas las plataformas que cubre UCB Radio. Exacto. Y que a veces se caen un poquitito. Oye, que traumado con el computador. Que cuando se te apaga todo, de repente que hay en negro, ¿no? Un blackout absoluto. Oye, partamos. A ver, te quería preguntar por esto del 16 de septiembre, digamos, como día festivo, que está en trámite parlamentario, todo. ¿Qué opináis de eso? Te lo enmarco dentro de todo el tema económico, ¿no es cierto? Que muchos dicen a las fiestas patrias no es que vaya a servir mucho, es una mirada. Otros dicen, bueno, pero el lado turístico, chuta, nos salva harto. ¿Qué opinas de eso? Sí, sí, que el 16 cae, déjame El confirmar, viernes. viernes. Entonces tomar viernes, sábado, domingo y lunes. Quejas de muchos economistas que un día perdido de producción equivale a X millones o miles de millones de pesos. Pero esto del 16 es día viernes. Una de las industrias más afectadas en el país en los últimos años, por lejos, es todo lo relacionado con el turismo. Mm. Y particularmente eso en nuestra región ha golpeado muy, muy duro. Eh, a mí me parece bien, si tú me preguntas, atendida a las circunstancias que hemos vivido en los últimos años, eh, después que cae día viernes, que no es un día demasiado trabajado ese viernes 16, de hecho en el sector público se trabaja hasta el mediodía. eh, yo estoy de acuerdo, esa es la verdad, estoy de acuerdo. Hay mucho Ya. trabajo virtual también hoy día, de modo que estoy de acuerdo. O Sí. sea, le damos entonces, ¿qué trámite, en qué etapa va? Falta todavía, ¿no es cierto? No es voleo sacramentado, ¿no? No, 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 está ya, oleado sacramentado, está ya. recién empezando, pero yo creo que va a haber agua en la piscina, Jorge, Sí, ¿eh? y va a haber agua en la piscina por lo que te acabo de señalar. O sea, la industria turística ha sido realmente golpeada en los últimos años. La cantidad de restaurantes, de hoteles que han cerrado, eh, no solamente en la capital, sino que especialmente en regiones. De modo que yo estoy de acuerdo, estoy de Ya. acuerdo. Vamos a ver qué es lo que dice la autoridad sanitaria también, ¿ah? Con el tema de los aforos y todo eso, porque claro, los empresarios, los microempresarios, los que se dedican a hacer actividades tienen que estar, digamos, a la par con las directrices sanitarias que se van a tomar para ese momento. Ahora, dicen que en Europa está complicado y que se podría, digamos, anticipar esa realidad que se está viendo allá a nuestro país y esto hace cambiar un poquito las perspectivas, ¿ah? De tranquilidad que estamos Bueno, teniendo ahora. ¿Mm? por supuesto, o sea, está todo condicionado Sí. al tema sanitario, Ya. sin ninguna duda. Cuestión en la que yo encuentro que ha habido mucho relajo en el país en Mm. el último tiempo. Mucho relajo. Oye, Manuel Monsalve, el subsecretario que está en la región de Los Ríos, dice que mañana, después de la reunión en la mañana en La Moneda, se va a tomar una decisión para el estado de... La ministra del Interior en un momento dijo que no se tenía pensado el estado de excepción hacerlo extensible, digamos, a la región de Los Ríos, pero que en el último tiempo, a la luz también de lo que está sucediendo y los hechos de violencia, dijo, pues, digamos, no se negó o no se descarta. ¿Cómo ves tú el planteamiento para mañana eso? En general, a los gobiernos de izquierda tienen pánico al uso de los estados de excepción constitucional, una especie de trauma psicológico. Pero por otra parte, si uno revisa las encuestas, la principal preocupación de los chilenos hoy día, por lejos, es, no tan por lejos, porque en segundo lugar está el problema económico, pero en primer lugar está la seguridad y el orden público, los problemas de narcotráfico. Y el Estado que corresponde en esos casos, del estado de excepción constitucional
que corresponde es cuando hay una grave alteración al orden público, y eso es evidente que se produce en diversos sectores del sur del país, de manera que yo estoy completamente de acuerdo en que se aplique. Si aquí, Jorge, si no ordenamos el tema de la seguridad, esta cuestión se va a disparar para cualquier lado. Creo que hay que ser súper cuidadoso. La seguridad es la base, es el cimiento de todo lo que se construye a posteriori. De la industria turística, por ejemplo, en Viña del Mar, descansa en buena medida en el elemento seguridad. Si tú no tienes seguridad en el plan de Viña, en el sector poniente, por ejemplo, que ha sido muy discutido en las últimas semanas, sí, vas a perder a ese público. Yo siempre me acuerdo de Acapulco, en México, que fue muy famoso en los años 20, en los años 30, y después se lo tomaron las mafias en los 60, en los 70, y prácticamente desapareció del mapa. Entonces, yo francamente pienso que si hay graves alteraciones al orden público, debe aplicarse el estado de excepción constitucional. Si para eso están creados. Ya. Y ese es uno de los problemas de la nueva constitución, a propósito. Repasando ahí Oye, y a pesar de los niveles de violencia que estamos hablando y que yo comentaba en la media hora anterior, fíjate que los informes del Banco Mundial señalan que Chile no está mal en comparación con otras realidades, con América Latina. Representa cerca del 9% total del planeta. Bueno, y la región registra más de 30% de homicidios mundiales. Pero Chile es uno de los países con las tasas de homicidio más bajas. Este año se está viendo un incremento significativo de la violencia, pero todavía no alcanza, digamos, a hacerle mella, digamos, a otros países. Entonces, claro, este es el momento de intervenir, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto. No hay que intervenir cuando ya los números se han disparado, hay que intervenir antes. Estaba buscando acá en la Constitución vigente el estado de excepción constitucional, y la descripción es muy clara de cuándo rige. Grave alteración del orden público o grave daño para la seguridad de la nación. Esos son los requisitos para que se aplique. ¿Cómo no va a haber una grave alteración del orden público? Hace rato que hay una grave alteración del orden público, y entonces hay que aplicarlo, y lamentablemente Carabineros y la PDI se han ido quedando atrasados. Oye, Raúl. Sí. Y no, perdón, y para enlazarlo, digamos, con el tema de la infraestructura crítica, que también fue rechazado el veto sustitutivo, se cayó el proyecto definitivamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Se le culpó directamente a Chile Vamos? No, pero sí, lo que pasa es que lo de infraestructura crítica querían con eso tener la excusa para suprimir el estado de excepción constitucional. Entonces, por esa razón, Chile Vamos dijo, no, momentito, aquí el gran instrumento es el estado de emergencia, y no me vengan a cambiar por esto otro. La infraestructura crítica era, cuando fue ideada, cuando fue pensada, era complementaria al estado de excepción constitucional. Pero hoy día lo que la izquierda pretendía, como digo, que tiene pánico de atacar a la violencia, incluso muchas veces la legitima, como forma de manifestación en la sociedad para provocar cambios sociales, hoy día se votó en contra por esa misma razón, porque ya, el riesgo... ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con los militares? Murió. Sí, claro. Murió. Y hasta ahí no llegó, digamos. Claro, pero el estado de excepción constitucional te permite también resguardo de infraestructura, o sea, no hay problema. Uno incorpora al otro. Pero aquí la idea, y esa era la trampa que había, era suprimir, no aplicar estado de excepción, pero sí cubrir la infraestructura crítica en las zonas de la Araucanía. Y eso era inaceptable. ¿Y por qué inaceptable? Inaceptable porque el problema no está solamente en la infraestructura, en cuidar, no sé, voy a inventar los puertos, los aeropuertos, sino que las rutas... Ya, pero las rutas se podrían tomar como infraestructura crítica, ¿no es cierto? Y se podría hacer extensivo a incluso rutas más rurales. ¿Podría decir? ¿Para no pasar por el Congreso, digamos, para la autorización? Lo que
Perdón, no te entendí bien esa O parte. sea, porque hay que pedir la autorización, ¿no es cierto? Y renovar la autorización y eso tiene que ser el trámite en el Congreso. A lo mejor con esto iba a ser más directo. No, porque se iba a tener que ir renovando cada 60 días, Ya. Pero pero no cada 15 días, digamos. pero el punto es dar señales de seguridad categórica. Las señales de seguridad categórica se entregaban con el estado de emergencia. La infraestructura crítica debía ser un complemento del estado de emergencia. Y aquí el gobierno lo que quería era sustituirlo por este otro. Por eso partió estado de excepción, pero acotado. Y ahora acotarlo más todavía con la infraestructura crítica. Ese era el fin y por eso lo votó Chile Vamos en contra. Ya, Esa es la ok. razón. Ya. Veamos qué es lo que va a pasar ahora. Oye, el Senado aprobó rebaja el quórum de la reforma constitucional 4 séptimo, ya quedó, ¿no es cierto eso? Sí, Que se había efectivamente. anunciado que ya todos los lados ya del espectro político estaban de acuerdo, ¿no? No daba más eso. Yo, yo eso lo encuentro, Jorge, una noticia de la mayor importancia, súper importante, porque se decía que los votos no iban a estar, que la centro derecha no iba a apoyar en el momento de los que hubo. Acá hay un cambio pero monumental. La constitución vigente para modificarla requiere de los 3/5 y en algunas materias de 2/3. La constitución vigente del 80, 2005, como uno quiera. Y ahora se ha cambiado ese quórum a 4/7, que es un quórum fácil de modificar. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si gana el rechazo, uno va a poder, por ejemplo, hacer modificaciones rápidamente al texto vigente, independientemente que se redacte una nueva constitución. Pero vas a poder modificar con bastante facilidad un texto que es medianamente sensato. ¿Y de qué manera incide si gana el apruebo? No, si gana el apruebo, el problema es que es muy difícil modificar la constitución, porque si gana el apruebo, tú vas a requerir 4/7 más referéndum, o 2/3 sin referéndum, pero hay un problema con el consentimiento indígena. En mi opinión, no es aplicable el consentimiento indígena, Mm, porque está a propósito de otras materias, pero sí es aplicable mm. la consulta indígena, porque la consulta indígena está a propósito de los derechos fundamentales. Es un derecho fundamental de los pueblos indígenas. Entonces, en cualquier materia que les afecte el derecho a ser consultado, una consulta indígena demora 2 años, por si acaso, y involucra a 10.000 personas de 1 millón. Así son las consultas indígenas. Pero bueno, no es vinculante. La consulta indígena hace en la práctica inmodificable la constitución que se va a proponer. Alguien puede decir, no, es que no se aplica la consulta indígena. Y mi respuesta a eso es, ¿saben cuántos abogados van a estar dispuestos a ir a los tribunales nacionales y extranjeros exigiendo la consulta indígena? Y a mí no me cabe duda que van a ser muchos los que van a estar dispuestos a promoverlo. De hecho, para sustituir la constitución se requiere la autorización indígena, está establecido expresamente en la constitución. Oye, aquí hay una cantidad de cosas de interpretación, ¿eh? Porque he visto tanto, mira, lo que tú estás relatando tiene distintas miradas, ¿no es cierto? Y hay quienes, de manera sesgada, dependiendo del lugar donde se esté mirando políticamente, ¿no es cierto? Dan cierta interpretación, ¿no es cierto? Y que te hace ver, ¿no?, que efectivamente esto es como más técnico, es como más de gente especializada, no es del común y corriente, ¿no es cierto?, ciudadano que lee, ¿no es cierto?, y que se da cuenta claramente, no, y aquí y salimos rápidamente y tomamos una decisión rápida. Aquí de verdad que hay mucho de interpretación y mucho que está en el limbo, porque tiene que también reglamentarse con normativa, ¿no es cierto?, con leyes. Entonces está muy abierto todo. Eso no facilita, digamos, la libre comprensión, el entendimiento y la toma de decisiones de la ciudadanía, Raúl. ¿Eh? ¿Qué opinas tú de eso? Son materias, efectivamente, Jorge, tú bien lo dices, muy técnicas. Son materias que no son fáciles de entender Interpretable. por la mayor parte. A mí no me cabe duda que los tribunales van a tener un papel enorme que desempeñar si es que se aprueba la Constitución, para Mm. darle un sentido a las normas. Mi opinión, de hecho, no es la de gran parte de la centro derecha, que ha dicho que hay que
obtener el consentimiento indígena. Yo me baso en el artículo 66. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que los afecten. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación, etcétera. Es un derecho fundamental. Si es un derecho fundamental y yo fuese abogado indígena, diría, momento, tienen que saber, nosotros queremos opinar sobre este punto de reforma constitucional que es muy distinto al consentimiento indígena. Son efectivamente materias técnicas, son materias interpretables, y como son materias interpretables, lo que va a pasar es que se va a recurrir a la interpretación, y con eso te vas a ir N tiempo en tribunales. Sí. Es que sabes que cuando uno ve los debates, ¿no es cierto?, y escucha los debates, cuando asume una posición, ¿no es cierto?, y se defiende, chuta, le encontré razón. Y después le encontré razón al otro, porque también los argumentos son tan sólidos a veces y bien manejados por gente que tiene conocimiento en estas líneas, ¿no es cierto?, de lo judicial, de lo jurídico, no sé, no, de lo jurídico, de las leyes, de las normativas. Entonces, inmediatamente como que te confunden, no sabes efectivamente, y ahí ya entra a jugar ya prácticamente la mirada política que tú tengas, el sesgo político que tú tengas, y a partir de eso analizas lo demás, pero uno se confunde. Oye, en todo caso hay un dicho, ¿sí?, ahí donde hay dos abogados hay tres opiniones, ¿eh? O sea, siempre, pero el problema de fondo, Jorge, está en la interpretación, que el texto es demasiado interpretable. Y eso obliga a recurrir a los tribunales. En cambio, el 4/7, que se aprobó recién en el Senado, eso, claro, eso no es interpretable, ahí está. Oye, Raúl, tenemos un minutito. Raúl Soto llama a un nuevo gran acuerdo por la reunificación de Chile desde el 5 de septiembre. ¿Hay espacio, hay cabida para esa reunificación que está haciendo? Yo es lo que he sostenido, Jorge, y probablemente si uno revisa los programas de enero, de diciembre, yo vengo transmitiendo en esa frecuencia. Yo creo que se farrió mucho tiempo el país en un acuerdo que debió haber sentado las bases para si ganaba el apruebo o si ganaba el rechazo. Es que ese es el tema, ¿no es cierto? Porque a lo mejor un gran acuerdo de reunificación, si es que se aprueba o si es que se rechaza, porque eso depende de las consideraciones políticas. Es que el gobierno... Es que ahí el gobierno no quiso porque estaba completamente jugado por el apruebo. Y por eso Soto dice a partir del 5 de septiembre. No, si estos acuerdos tienen que hacerse antes. Es como hagamos un acuerdo después de conocido el resultado del partido. No es lo ideal. Si los acuerdos tienen que ser antes que se juegue el partido. De manera que se puedan aplicar y uno pueda exigir, oye, si gana el apruebo, estos cambios, si gana el rechazo, estos otros cambios. Ya, ¿estás más tranquilo después de haber cumplido tu misión 10 meses? 17.000 millones, ¿ah? ¿Se gastaron en la convención? Sí, 17.000 millones. Bueno, ahí eso fue lo que aprobó la ciudadanía. Yo lo que te puedo decir es que para mí no fue en ningún caso un buen negocio. Nosotros teníamos una dieta de 50 UTM, y de esas 50 UTM teníamos, por lo menos en mi caso, que pagar la previsión, y eso era todo. El resto eran asignaciones, pero que se pagaban directamente a los asesores que uno podía tener. Pero claro, es un gasto alto, y por eso yo soy partidario que para las reformas constitucionales o para una nueva constitución se escuche a expertos. Yo no soy partidario de una nueva convención constitucional en términos simples. Creo que es un gasto enorme, y ya la experiencia no ha sido la mejor, porque todos reconocen que la constitución tiene vacíos, tiene contradicciones, que hay que cambiarla. Si fuera tan buena, nadie diría hay que cambiarla, y todos dicen hay que cambiarla, los que están por el apruebo y los que están por el rechazo. Raúl, un gusto, buena semana, y nos estamos comunicando en cualquier momento como siempre. Pues. No, gracias a ti, Jorge. Oye, y no te contesté la pregunta si estaba más tranquilo. No, fíjate, no estoy más tranquilo. ¿Y por qué? No estoy más tranquilo porque no he logrado todavía compatibilizar la parte profesional, si yo vuelvo a trabajar las cosas normales, con los requerimientos políticos. Entonces no he podido todavía encontrar el equilibrio. Yo espero, y creo que va a ser difícil antes del 5. Ya, bueno. Ordena el partido ahí también, ¿eh? Listo, amigo. Ok, bueno. Gracias. Que esté muy bien. Chao, gracias. Que esté bien. Chao, chao.
Ahí está, Raúl Celia, entonces, contacto ex